En el norte, donde los días parecen heridas abiertas en el cielo y la nieve devora los caminos como si quisiera borrar la historia de los hombres, hubo un clan que desapareció sin dejar tumba ni canto. No murieron de hambre, ni de guerra, ni de frío. Murieron de memoria. Dicen que su nombre fue borrado por la mano de un dios que una vez les dio gloria y luego los condenó a la nada. Un solo hombre, cegado por la desesperación, intentó negociar con el hambre del invierno, pero en su cálculo olvidó que los dioses no entienden de números. La ofrenda que hizo, en nombre de su pueblo, encendió un fuego que ni la nieve pudo apagar. Y así, cuando el viento sopla sobre los fiordos y el cielo se tiñe de rojo, algunos aseguran escuchar un eco de voces llamando desde debajo del hielo, voces de los que alguna vez fueron vikingos, voces de los que Odín maldijo para siempre. Esta es la historia del hombre que condenó a su sangre, del guerrero que selló el destino de su clan bajo la ira del padre de todos. Los ancianos del norte decían que los dioses no castigan la maldad, sino el olvido, porque el olvido es la peor forma de traición. Ragnvald, jefe de un pequeño asentamiento escondido entre montañas heladas, no era un hombre impío ni ambicioso. Era simplemente un líder que había agotado todas las respuestas humanas ante la desesperación. El invierno más largo que recordaban los hombres había caído sobre su pueblo con la precisión de una sentencia. Los barcos no regresaban, las redes se rompían y los niños contaban los días mirando la escarcha crecer sobre los cuerpos de los animales muertos. En el salón comunal, bajo la luz moribunda de las antorchas, el miedo tomó forma de consejo, y fue entonces cuando alguien pronunció una palabra que no debía pronunciarse: sacrificio, no de bestias, ni de esclavos, sino de sangre propia. Los hombres hablaron en voz baja del antiguo pacto, una ofrenda total capaz de despertar la compasión de la tierra y de los dioses. Ragnvald, creyendo actuar por el bien de su gente, aceptó el rito. Pero en el norte, los dioses no olvidan el olor de la sangre. La noche en que el primer cuerpo cayó sobre la piedra negra, el cielo cambió de color. Las auroras dejaron de bailar y comenzaron a observar. Desde entonces, el nombre de Ragnvald y su linaje se volvió prohibido, y su clan, una advertencia para quienes osaran invocar la piedad de Odín, porque hay plegarias que los dioses no escuchan, pero jamás olvidan. El frío no es solo ausencia de calor en el norte, es memoria que muerde, tiempo que se hace piedra y obliga a que los vivos cuenten pérdidas como quien enumera monedas. En el valle donde nació y gobernó Ragnvald, las historias de hambre venían con olor a metal y a piel quemada. Las casas estaban apiñadas como heridas en la ladera, y los ojos de los hombres habían aprendido a interpretar la costura del cielo para saber si aún tendrían trigo al final del invierno. Ragnvald no era un rey de grandes conquistas, era un hombre que administraba lo poco que quedaba. Había heredado del padre la capacidad de medir el peso de la esperanza y de recortar promesas cuando era menester. Vivía con la lógica pragmática del que sabe que la compasión puede matar a una tribu entera si se usa sin cálculo, y fue esa lógica la que lo llevaría a una decisión que quebraría la historia de su sangre. La hambruna les venía comiendo los cimientos. Los jóvenes marchaban a buscar fortuna o retorno incierto. Los ancianos vendían sus nombres por un poco de grano. Los mares devolvían tablas rotas y bocas abiertas que no podían pelear. Los dioses, los viejos que alguna vez respondieron con cuervos y señales de truenos, habían cerrado la boca del consejo celestial. En el salón comunal, bajo la saliva amarga del hongo y el humo que nunca se iba del techo, los hombres se miraban con la mirada del que debe decidir quién vive y quién deja de ser contado. Ragnvald escuchó voces, la de su mujer que no quería perder al hijo menor, la del anciano que pedía misericordia, la del heredero que prometía no olvidar, y la voz más clara fue la de la necesidad numérica. Si no sacrificaban algo y pronto, todos morirían. No fue un instante de locura, fue una medida racional que se volvió rito. Ragnvald conversó con los hombres de la tradición, aquellos que todavía recordaban los nombres anteriores a Odín, cuando el mundo se hablaba con piedras y sangre, y supo de un viejo encadenamiento, el juramento de la tierra. Una ofrenda total, decían, podía revertir la deuda del hambre. La sangre ofrecida sobre piedra podría llamar un calor que devolvería pescado y abrigo. La prosapia del rito era brutal. No bastaba con un animal, ni con prisioneros. La llave pedía carne de tu propia casa. El precio era la ruptura de la cadena que unía a los vivos con la comunidad de los nombres. Ragnvald eligió, no al azar, selecciones calculadas, contados con la frialdad del que sabe que un error asesina a más que uno. Eligió hombres fuertes, el joven que en la primavera sería útil para cortar madera, el muchacho que arreglaba redes, el sacerdote menor que aún rezaba a dioses olvidados. Cada nombre era una operación, una sustracción. Sus manos no temblaron al señalar. La decisión que tomó fue tomada como una operación económica, sacrificio por supervivencia. Pero el rito no es solo cálculo, es pacto con fuerzas que
tienen memoria y odio. Ragnvald no previó lo esencial, que hay actos que no se pueden racionalizar porque la cuenta que abren es otra. La sangre que derramaron, aquello que se ofreció con la etiqueta del bien común, se volvió un nombre más en la lista de lo que algunos llaman aquello que Odín no perdona. La piedra llamó. Los hombres la trajeron desde la orilla, negra y húmeda, como tripa de ballena. Colocaron la mesa del mundo sobre ella y comenzaron la secuencia de cortes. Canto bajo, runas en la piel, el humo de las hierbas amargas. La sangre, al tocar la losa, no solo cayó al suelo, subió un vapor rojo, una niebla que olía a hierro viejo y sal. Fue entonces cuando Ragnvald, por primera vez desde que decidió, miró al cielo con otra cosa que no fuera cálculo. Buscó una señal en lo alto para validar su elección. Si la respuesta era silencio, entonces su clan había vendido su memoria por alimento. Si la respuesta era la ira, entonces el precio sería más que el hambre. La aurora, esa noche, se curvó con un tono que nadie pudo nombrar. El latido de la tierra cambió y, entre la niebla, alguien pronunció la palabra que no debía pronunciarse. Odín escuchó el nombre y su silencio se quebró en algo que nadie pudo después callar. Cuando una maldición nace, lo primero que hace es encontrar un cuerpo para posarse. No siempre escoge al más culpable. A veces busca la carne más cercana al juramento. En las horas que siguieron al rito, Ragnvald volvió a su casa con la ropa pegada al cuerpo por el sudor y la sangre que aún no se había lavado del corte. Esperó algún alivio, el viento que calentara, la tormenta que moviera el hielo, una señal de que el mar devolvería lo prendido en sus redes. Nada. En la cabaña, los niños oyeron pasos que no eran de hombre. Un silencio grueso se hizo dentro de la madera y las mascotas evitaron los lugares donde antes jugaban. La familia se acomodó para dormir, pero el sueño se volvió un espectáculo de sombras. La aurora, que solía ser plateada, presentó vetas de un rojo oscuro y movedizo, como sangre vieja que pudiera ponerse a fluir otra vez. Al amanecer, el primer gesto que advirtió a Ragnvald de que algo había cambiado no fue un grito sino un olor, a hierro y a muñón. Su palma, al tocar la mesa donde comían, quedó marcada con un brillo que no era solo sudor. Era como si la piel hubiera recibido una impresión. Cuando lo lavó, salió un hilo negro que no era hollín ni suciedad. Era runa, no escrita por mano humana, sino grabada desde dentro. Su mujer lo miró con una mezcla de miedo y súplica y le pidió que no contara a nadie. Ragnvald, que había calculado números, ahora se sentía medido por algo que no podía ver. Esa noche escuchó la palabra murmurada por su hijo menor, una sílaba que el niño no había aprendido, un nombre que no le pertenecía. La familia tuvo que tomar una decisión que no estaba en sus libros: callar o pronunciar. Callaron. La primera muerte llegó al tercer día. Un pescador que la aldea respetaba, vecino de Ragnvald, se quebró en la madrugada con un dolor que nadie pudo explicar. No había herida externa. La lengua del hombre fue lo último que se movió, y lo hizo para pronunciar una secuencia de nombres que nadie entendía. Sus ojos quedaron abiertos, y su cara se congeló en la pose de quien mira algo que lo llama de lejos. Cuando Ragnvald fue a su funeral, encontró un rastro. De la cabaña del hombre salía un susurro continuo que tuvo la forma de un tambor lejanísimo. Los ancianos dijeron que era señal de la marca. La maldición no se quedaba dentro del clan, sino que buscaba afuera, como si Odín enviara a sus cuervos para contar los números que faltaban en la cuenta de la vida. La enfermedad no era un virus simple. A los pocos días, las mujeres comenzaron a soñar nombres que no pertenecían a nadie en la tribu, y los perros mordieron la nieve como si intentaran atrapar bocas invisibles. Cada vez que alguien trataba de romper el silencio y nombrar lo sucedido, el cielo se entonaba con un viento que parecía tener forma de dedo acusador. Los que no pudieron cumplir con la prohibición vieron cómo su comida se volvía amarga y sus pezones secos. La tierra misma negó su labor a aquellos que la recordaban en voz alta. Ragnvald comprendió que la maldición no era simplemente castigo por un acto de sacrificial calculado. Era una deuda de la memoria que se volvía física y que buscaba cobrarse de la sangre de su pueblo. En la plaza, por la noche, el fuego parecía retroceder de ciertos rostros. Los niños empezaron a quedarse en silencio al ser llamados por su nombre. Los ancianos escribían con dedos temblorosos listas de lo que comían, como si esa enumeración pudiera anular la presencia de la marca. Pero las runas en las palmas seguían ahí, pequeñas como espinas, y la sensación de ser observados no cesaba.
Ragnvald, jefe que había calculado la muerte, se encontró por primera vez repitiendo una misma pregunta hasta que le dolía en la lengua. ¿Habíamos salvado a unos por destruir a otros? La duda lo paralizó, y la duda es la puerta por la cual la maldición se asoma y mide la profundidad de su beso. Las señales de Odín no siempre son llamas en el cielo, a veces se muestran como una deformación en la textura de la vida, la pesca que vuelve con marcas, los animales que nacen sin ojos, las canciones que se quiebran en la garganta de los bardos. En Hraunfjord, esos signos se multiplicaron con la constancia de una enfermedad. La pesca trajo peces con escamas que parecían tatuadas con runas. La lana de las ovejas se encrespaba con nudos que nadie sabía desenredar. La carne, al cocinarse, olía a hierro y a cementerio. La noche se volvió un espejo donde se reflejaba la culpa de Ragnvald. Cada sombra proyectaba no solo lo que era, sino lo que podría ser si la deuda creciera. El pueblo intentó buscar remedios en las prácticas antiguas, en las ceremonias que conocían los hombres que se ocupaban de los muertos. Fueron al borde del bosque a ofrecer leche y huesos, e hicieron un ritual de purga que consistía en romper las figuras antiguas y quemar sus cenizas en un punto señalizado. Nada, la marca permanecía. Algunos juraron haber visto siluetas con cuervos que rondaban no solo la plaza, sino también las camas de los niños. Las voces de la maldición se convertían en un rumor que fluctuaba entre el miedo y la llamada. Ragnvald, para anular la culpa que le quemaba el pecho, intentó otro cálculo: armar una expedición y encontrar aquello que, según dicen, Odín detesta más que el hambre: la traición. Salió con hombres armados a la montaña en busca de cuerpos que pudieran desviar la atención de la maldición. Creyó que un acto de valentía, hecho en sangre y visibilidad, podría redimir la ignominia de la decisión anterior. Pero la violencia no resuelve un problema nacido de pacto, lo alimenta. Cuando regresaron, trajeron no solo carne, sino testimonios de lugares donde la tierra crujía y la aurora se pegaba al horizonte en un tono que recordaba carne quemada. La expedición no aplacó nada, lo acrecentó. Odín no buscaba justicia humana, ni siquiera la reparación por medio de espadas. Odín, en su forma de juicio, buscaba algo más profundo: anular la filiación que Ragnvald había escogido. Mientras tanto, los jóvenes que quedaron en el pueblo comenzaron a negarse a casarse con hijas de Ragnvald. Los matrimonios se disolvieron, las alianzas cortadas. Los forasteros pasaban de largo. El clan, que antes era un nodo de comercio y de cantos, se fue reduciendo a gestos sobrevivientes. Las mujeres que antes hilaban bajo la ventana comenzaron a dejar sus hilos. La vida social se convirtió en una serie de silencios que pesaban más que la nieve. Ragnvald se encontró sentado en soledad, con la culpa como única compañía. Aquello que había pensado como una operación para asegurar la carne del invierno se le volvía en contra como una legión de sombras que recordaban su decisión. En sueños, Ragnvald veía a Odín no como un hombre ni una estatua, sino como la suma de negaciones: un ojo que no miraba, un cuervo que contaba y una medida que pesaba lo irreparable. El jefe que creía haber administrado bien la muerte se convirtió en un tragador de insomnios. La gente no necesitaba ver a Odín para saber que estaba ahí. Su ausencia, su silencio, su juicio invisible se encargaban de todo. El pueblo comprendió que no había pago con lo humano que pudiera contentar a lo divino. La deuda pedía memoria, y la memoria no se ofrece a medias. La maldición, en su forma más cruel, buscó ahora a los nombres que permanecían, a los hijos de los hijos, y marcó la senda por la que la genealogía comenzaría a apagarse. Cuando una maldición se instala, no siempre se queda donde comienza. Tiene el hábito de correr como la savia en árboles enfermos. Sube y baja, atraviesa nudos de linaje y se pega a nombres como hiedra. La marca de Ragnvald empezó a aparecer en aldeas vecinas en forma de historias. Alguien que visitó Hraunfjord, que comió pan en la plaza del maldito, despertó con un brillo en la mano y una noche sin sueño. Se propagó como rumor y luego como señal tangible. El comercio, que antes unía a los pueblos, decidió aislar a Hraunfjord. La gente dejó de llevar sus cargamentos al muelle. Las rutas cambiaron. Ragnvald, que antes creyó haber protegido a los suyos, asistió a su clan siendo cosido en un aislamiento creciente. La primera señal de la extensión fue el canto roto de una novia que huyó a la mañana de su boda. Había aceptado unir su nombre al clan de Ragnvald, pero al llegar a la plaza se detuvo. Sus ojos se llenaron de terror y dijo que en la piedra central
Ragnvald vio su propio rostro, antiguo y marcado con otra vida. Las familias vecinas interpretaron aquello como una advertencia y con la rapidez que tiene el miedo, hicieron cordones de distancia. Se impusieron barreras simbólicas, no compartir utensilios, no enterrar en el mismo suelo. La religión que debía unir comenzó a segmentar y a herir. Los ancianos de Hraunfjord intentaron un acto de limpieza que siempre funciona en leyendas: tomar la piedra, romperla y expulsarla. Ragnvald, aunque dudoso, dio la orden. Reunieron a los hombres, apalearon la losa y al primer golpe, el martillo rebotó como si golpeara metal vivo. No se rompió. Con más fuerza, con sangre en las manos, con gritos que requerían más esfuerzo que antes, golpearon de nuevo. La piedra siguió entera, pero del golpe salió un sonido que no pertenecía a la madera ni a la roca. Un gemido que parecía tener la textura del dolor y a la vez la risa de los cuervos. La gente retrocedió. Un anciano se dejó caer al suelo y murmuró que la piedra no era un objeto sino un testigo que rechazaba la violencia dirigida contra sí mismo. La decisión cambió de rumbo: expulsar la familia. Se decretó que la sangre marcada debía irse. Fue una expulsión sin las formas heroicas de antaño. Fue una suerte de exilio lento y frío. Ragnvald y su gente fueron alejados de su tierra por un tiempo indeterminado, llevándose las cosas mínimas. Dejar el hogar fue como aceptar una condena que decía: la vida que conociste no volverá. Aquellos que quedaron, con miedo y alivio, cerraron sus puertas. Fuera, los marcados caminaron por el mundo con la marca en la mano y la mirada baja. Donde pasaron, el viento parecía recordarlos. No eran solo fugitivos, eran portadores de un nombre que pesaba como piedra. La expulsión tenía una doble cara: liberó al resto y sentenció al clan. Sin tierra, el siglo en que antes sembraban se volvió una sucesión de pequeños refugios, de campamentos raídos donde crecían rumores y cuentos que transformaban a Ragnvald en un personaje de horror. Nadie quisiera convertirse en su sombra, nadie quisiera nombrar su linaje en una parranda. Ragnvald, sin embargo, caminaba con algo que no parecía quebrarse: su convicción. Creía, desesperadamente, que alguna resolución existía, que algún acto definitivo podría borrar lo que había abierto. La convicción del líder es un arma peligrosa cuando no encuentra un enemigo externo. Se vuelve tormento para los suyos y obsesión para él. Con el tiempo, la vida fuera de la tierra que les vio nacer hizo pensar a Ragnvald en una salida definitiva. Había visto cómo la marca no se conformaba con carcomer, pedía memoria. Lo que recordara el mundo debía ser empujado al fondo, olvidado por la corriente. Ragnvald decidió entonces, no como un hombre que administra, sino como un padre que perdona tarde, ir a la fuente de su culpa con la intención de sellarla de una vez. Convocó a los suyos a un último gesto que exigía todo: volver a la plaza, recoger la piedra y llevarla al fiordo donde las mareas cortan y la profundidad traga. La propuesta sonó a locura o a redención. Quienes quedaron le siguieron, más por ausencia de alternativa que por fe. La travesía hasta la boca del fiordo fue una procesión de figuras rotas. Cargaron con tablas, con cuerdas, con plegarias a dioses que ya no miraban. Cuando la barca que contenía la piedra se inclinó sobre la boca del mar, el cielo que los cubría no era la aurora calmada de otros años. Era una raya de sangre que atravesó el firmamento como una cicatriz abierta. Ragnvald dejó caer la piedra. La losa tocó el agua y por un instante el mundo pareció sostener la respiración. No hubo explosión ni milagro. Hubo un latido, un único latido que los hombres sintieron más en el pecho que en los oídos, como si la piedra hubiera tenido un corazón y este se hubiera encendido por última vez. Al volver, el cambio fue sutil pero permanente. Las cosechas no mejoraron de golpe, ni las mareas se volvieron generosas por sí. Sin embargo, la sensación de acecho perdió un filo. Con los años, el clan maldito no revivió. La descendencia fue corta y errática. Pero Hraunfjord dejó de ser un nombre prohibido. Quedó como un caso, una lección que otros contaron en iglesias y junto a fogatas. No sacrificar la propia sangre sin saber el idioma en que se habla la piedra. Las generaciones siguientes inventaron rituales protectores, oraciones para no llamar lo que duerme. En tabernas, los jóvenes que hoy buscan gloria escuchan la historia de Ragnvald con sorna, pero en la oscuridad, cuando la aurora se pinta rara y el mar suena distinto, algunos de los que se ríen recuerdan la figura de un hombre que pensó que la matemática podía con los dioses. La última imagen que la gente conserva es la de Ragnvald, viejo y doblado, mirando el fiordo desde la orilla con las manos en la nuca. No hay redención plena, ni venganza divina terminada, solo la evidencia de que un
un hombre entero por una decisión de supervivencia, multiplicó el sufrimiento de su linaje y lo entregó en la cuenta de la memoria. A veces, dicen los pescadores, en noches en que la aurora adquiere un rojo que estremece, pequeñas burbujas suben del fondo del fiordo y el agua parece susurrar palabras que nadie entiende. Los viejos repiten la enseñanza: nada de lo que se entrega a la tierra se pierde sin dejar un nombre. Y a veces, cuando la luna está baja, un corvo pasa y deja caer una pluma negra sobre la tumba de algún ancestro. La pluma se dobla como una señal. Lo que Ragnvald hizo vivirá más tiempo que su sangre. Será un eco de advertencia que los hombres del norte recordarán cada vez que consideren vender su nombre por una temporada de pan.